¿Sabes por qué existe tanta corrupción en los jueces ecuatorianos? Buenos días. A continuación les voy a hablar acerca de la ética en las profesiones, con el tema la corrupción generalizada en los jueces ecuatorianos. La corrupción dentro de la función judicial es un problema muy complejo que atañe algunas condiciones, entre ellas la debilidad institucional, la influencia de factores políticos y económicos y una cultura generalizada de impunidad. Estos factores combinados entre sí generan un marco propicio para que se generen prácticas corruptas, desleales y dificultan la correcta eficiencia o administración de justicia por parte de los jueces. Hablemos de la debilidad institucional. En este sentido, hay que destacar el incumplimiento sistemático de las normas. Esto quiere decir que las leyes existen, están tipificadas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, sin embargo, se aplican de forma selectiva, es decir, no son aplicadas con la fuerza o contundencia para aquellos grupos de poder, pero sí son aplicadas para ciertos grupos que lastimosamente no tienen el poder necesario, el poder económico necesario o no tienen suficiente acceso al sistema de justicia. Por otro lado, existe inestabilidad normativa, es decir, existen cambios frecuentes a la normativa legal ecuatoriana que impiden una previsibilidad y una confianza cierta en el marco jurídico que le corresponde actuar a la administración de justicia. Por otro lado, existe corrupción estructural, es decir, muchos funcionarios públicos actúan únicamente en beneficio propio o de terceros, debilitando así la función pública y la función judicial como tal. Un ejemplo claro de esto puede verse en el portal Diario Correo, que existe indignación en la Policía Nacional, ya que tres personas que han sido detenidas por un delito de asesinato, lastimosamente solamente una ha asumido su responsabilidad, mientras que para el resto de personas la función judicial ha dictado medidas sustitutivas y han quedado en libertad. Como segundo punto tenemos la influencia de factores políticos y económicos. En este aspecto, cabe destacar la designación de jueces por afinidad partidista, la intervención del Poder Ejecutivo o Legislativo en decisiones judiciales y la politización de casos judiciales, que convierte a la justicia en una herramienta de poder y no en lo que realmente le contribuye, que es una herramienta de equidad. Y existen lastimosamente grupos económicos, bueno, lastimosamente cabe decir que son grupos económicos pero irregulares. La presencia del narcotráfico, la presencia de grupos de bandas organizadas de delincuencia organizada, han hecho que exista amenazas a los operadores de justicia y lastimosamente exista una compra de conciencias. Como un ejemplo, el diario, el mismo portal de Diario Correo, en este momento es procesado ante la justicia el señor Daniel Salcedo, quien afirma que el dinero obtenido por la corrupción en hospitales era destinado a ciertas personas con la finalidad de propiciar campañas políticas para ciertos partidos. Entonces, en este sentido, vemos que existe inmiscuidos partidos políticos dentro de la función judicial y jueces actuando bajo esa previsibilidad para beneficiar a aquellos grupos de poder y aquellos grupos políticos. Finalmente, hablemos de la cultura de impunidad. En este sentido, existe una corrupción institucional generalizada, tanto en jueces, fiscales o incluso en las mismas entidades del orden, como la policía y fuerzas armadas, que pueden actuar en complicidad con delincuentes o grupos de delincuencia organizada. Asimismo, existe una desigualdad ante la ley, como ya habíamos manifestado anteriormente. Solo los poderosos o los grupos de poder son aquellos que evaden las sanciones legales
mientras que aquellos sectores que son vulnerables son aquellas en donde la justicia realmente actúa de una manera radical y lo que puede provocar obviamente una desmotivación ciudadana. Las personas por, por pueden dejan de denunciar delitos por falta de resultados o por temor, lo que perpetúa el ciclo de esta impunidad generalizada. Como ejemplo, podemos ver que en el portal Primicias del 18 de julio del 2025, el gobierno nacional ha denunciado penal y administrativamente a 5 jueces señaladas por fallos relacionados por beneficiar al crimen organizado, entre ellos el juez Emerson Curipayo, quien ha firmado al menos 13 boletas de excarcelación beneficiando a sentenciados por narcotráfico, asesinato, extorsión y otros delitos que son sumamente graves. Como conclusión, podemos decir que es imperioso el cultivo de valores morales y éticos de los jueces para no dejarse tentar por grupos de poder que lastimosamente están acaeciendo y están afectando a la administración de justicia. Los jueces deben honrar su profesión eh, como abogados en ejercicio de sus facultades. Por otro lado, existe también una desconfianza generalizada. La gente pierde fe, pierde esperanza lastimosamente en que la justicia actúe de una manera correcta y quiera tomarse muchas veces la justicia por sus propias manos. Y lo que genera a su vez conflictos sociales en la sociedad. Existen muchas protestas y polarizaciones, más que nada en el tema político que se inmiscuyen en el tema judicial. Muchas gracias.